Entonces pasaríamos a la presentación de la doctora Isabel Vázquez López. La doctora Isabel Vázquez López es responsable del Laboratorio de Roedores y Aves del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA, especialista en el manejo de roedores de plaga en sistemas agropecuarios, autora y editora en colaboración de los libros de roedores, habitantes, agroecosistemas azucareros, guía de campo, guía técnica para el monitoreo de roedores, de agrosistemas cañeros, sustentabilidad e innovación en la gestión fitosanitaria de la caña de azúcar. En los capítulos de los libros, roedores de plaga de caña de azúcar, en el libro Manejo Integral de la Caña de Azúcar, estudio de efectividad biológica, rodenticidas, autora y coautora de artículos científicos, entre ellos las fluctuaciones anuales de las poblaciones de rata algodonera, Sigmodon hispidus en la región cañera del Papaloapan, México, Distribution of members of the Orden Rodentis in major sugarcane agrosystems in Mesoamérica, composición de la dieta, no lo alcanzo a ver bien, pero es un artículo relacionado también con roedores, y ha tenido asesorías en ingenios azucareros mexicanos, ingenios azucareros centroamericanos, comités estatales de sanidad vegetal en Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato y Morelos. Bienvenida, doctora Isabel Vázquez López. Probando audio, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día para todas, para todos. Pues para mí es un privilegio que me hayan invitado en realidad y compartir esta mesa con personas tan importantes, con mujeres tan valiosas, que he estado atenta de sus comentarios, de sus ponencias, y creo que coincidimos en bastantes puntos. Pues el día de hoy voy a subir la presentación. El día de hoy vamos a platicar Adelante, doctora. Sí, de la experiencia, no sé si se está viendo ya la presentación. Ya la podemos ver. Muy bien. El título de mi participación, pues la nombramos Retos y logros de mujeres investigadoras en innovación de estrategias sustentables en ambientes agrícolas. Aquí es importante señalar que cuando nosotros hablamos de transferencias tecnológicas, de aplicar esquemas de innovación, tanto para hombres como para mujeres, es un reto. Pero sí es cierto, coincido con lo que han comentado las expositoras que me anteceden. Es cierto que para las mujeres implica un doble trabajo, porque tenemos que demostrar con resultados, y eso no siempre es fácil. Quisiera iniciar esta charla haciendo mención de las mujeres que han estado en la agricultura con aportaciones importantes, que algunas de ellas nos antecedieron y que abrieron el camino, nos dieron pautas para continuar nosotros realizando el trabajo de campo. Doctora, perdón que le interrumpa, no sé si pudiera abrir un poco su pantalla para ponerla como presentación para que se pueda apreciar mejor la presentación. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Así está bien? Muy Así bien. La vemos mejor. Gracias. Gracias. Estamos hablando de mujeres importantísimas, que coincidamos o no con las líneas de trabajo que ellas tuvieron o tienen. Lo importante de eso es el trabajo, la labor que ellas realizan o han realizado con respecto a su compromiso de hacer esa enseñanza persona a persona, con productores, con técnicos, con mujeres, en cada uno de estos lugares, en las comunidades, ¿verdad? Que siempre implica un esfuerzo grande y sobre todo hablando de mujeres investigadoras. Hablamos de Evangelina Villegas Moreno,
egresada del Politécnico, que yo creo que todo el mundo la ha de conocer. Las compañeras que están en el panel también han de haber escuchado de ella. Una mujer valiosa que con sus aportaciones en el terreno del mejoramiento del maíz, ¿verdad? Pues ha sido reconocida como un indicador para batir el hambre en algunos países en donde ella llevó a cabo sus investigaciones. Estamos hablando también de la ecuatoriana Cecilia Montero, que trabajo valioso también en cuanto a la revalorización de las papas nativas en cuanto a las comunidades indígenas en el Ecuador, de Elizabeth Álvarez, también en cuanto a sus investigaciones para disminuir el impacto de la enfermedad llamada cuero de sapo de la yuca, y la yuca es uno de los alimentos principales en Colombia, de donde ella es, y sus contribuciones han sido bastante importantes. El trabajo que ella ha realizado también en campo ha sido bastante valioso. Y alguien que me ha inspirado mucho en mi carrera como bióloga y como pues doctora ahora en fitosanidad es Rachel Carson, ¿verdad? Con su, yo creo, reconocida como una de las pioneras en cuanto al desarrollo sustentable y en cuanto a la conservación de la biodiversidad, y que puso el dedo en la llaga al hablar del impacto que tienen el mal uso de los plaguicidas sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Una de sus obras icónicas que habla precisamente de su pensamiento es su libro de La Primavera Silenciosa, y que es valiosísimo reconocer las aportaciones y el punto de vista femenino para tocar temas tan importantes como es la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, la sostenibilidad y sobre todo el proponer cambios y alternativas distintas para tener producción de alimentos mucho más sanos. Hablando de caña de azúcar, bueno, tenemos nosotros a una mujer también valiosa, reconocida en las primeras de las pioneras investigadoras en la India, ¿verdad? Janaki Ammal, que es muy reconocida por sus trabajos en cuanto a las variedades y a los análisis genéticos de la caña de azúcar. Tenemos mexicanas valiosísimas, en donde vemos su trabajo también egresada del Instituto Politécnico, que existe un gran interés en donde vemos un trabajo muy comprometido para utilizar la caña de azúcar, el bagazo de la caña, todo lo que es los productos alternativos, más allá de solamente la producción de azúcar, y que ha sido reconocida también a nivel mundial. Y bueno, pues nuestra querida doctora Raquel Alatorre Rosas, del Colegio de Posgraduados, pionera, líder en cuanto al control biológico de plagas en la caña de azúcar, que ha sido también inspiración de muchos académicos y académicas actualmente, y no nada más en el Colegio de Posgraduados. No quisiera pasar por alto este día sin mencionar a una mujer valiosísima que desafortunadamente se fue a habitar en otras estrellas la semana pasada, ¿verdad? Francesca Gargallo, que nos dejó un bagaje de información en cuanto a cómo comprender la participación de las mujeres a partir de su entorno, desde la tierra, desde su origen. Y buscar precisamente esos caminos y mucho de lo que platicaba la doctora Katia hace un momento, ¿verdad? Esa buena vida en las diferentes
comunidades, en los diferentes grupos sociales, en donde las mujeres están haciendo también un papel importante. Hay acá mucho aprendizaje y sí les recomiendo mucho que lean las novelas, los cuentos, que son bastante sencillos, inclusive hay cuentos infantiles, que nos hablan precisamente de eso, de la posición de la mujer y sus posibilidades de salir adelante y de crear desde su origen, desde su historia de vida, un camino que las lleve a un mejor entendimiento y valorización de su conocimiento y sus propuestas, más allá de lo que es nada más el entender que solamente son mujeres que tienen que estar dedicadas al hogar, o que sus aspiraciones no pueden ser más allá de lo que comentaba también una de las doctoras que vi anteriormente aquí en el panel, que hablaba que sus aspiraciones llegan a ser la maestra, o si acaso cuando mucho la doctora, o la educadora, ¿verdad? Pero que no están pensando quizás en proyectos de llegar a ser científicas, por ejemplo, de llegar a participar en un posgrado, ¿verdad? Y en propuestas más allá de lo que es nada más el entorno inmediato y lo que las alternativas de esas sociedades, quizás un poco limitadas y cerradas para ellas, les provoca. Esto se los quiero compartir porque creo que son bagajes, historia de mujeres que nos han dejado mucho aprendizaje y que tenemos que aprender mucho de lo que ellas nos han dado. Estamos hablando que, revisando algunas de las estadísticas de investigadoras latinoamericanas, vemos que en América Latina y el Caribe, México, junto con Chile, si analizamos esta gráfica, son el país con mayor desigualdad de género en investigación. Y fíjense ustedes que Bolivia, que quién lo iba a pensar, ¿verdad?, encabeza la lista con la mayor participación de mujeres en investigación. Y México, por alguna razón, la participación de las mujeres a nivel licenciatura, vemos que está casi igual en cuanto al número de matrícula hombre-mujer. Cuando ya pasan a posgrado, la diferencia se va haciendo mayor. Pero ya hablando de investigación, la diferencia todavía es más triste, ¿verdad? Entonces vemos que México es de los países en donde menos participación tenemos de mujeres investigadoras, comparado con otros países de Latinoamérica. Esto, si lo vemos en este estudio que hizo Cárdenas Tapia, ¿verdad?, en 2015, comparando los años de 2012, 2013 y 2015, la participación de mujeres y hombres en investigación, unos datos que analizó del SNI, pues vemos que también, aunque hay una ligera tendencia en aumentar el número de mujeres, ¿verdad?, sigue siendo la diferencia de género mayor. Entonces, de las áreas en donde más participación de mujeres tenemos, por fortuna, pues ve biología química y enseguida las humanidades, pero sí hace falta que se haga mucho más labor, mucho más cercanía, en tratar no nada más de visualizar a las mujeres como aquellas personas que tienen que tener una educación básica, una educación de licenciatura, sino provocar el interés en poder visualizarse más allá de eso y empezar a tener interés en la investigación.
Tenemos entonces muchos retos por delante. Tenemos mucho que hacer por la educación de las niñas desde la educación básica. Tenemos que revisar y proponer que esa estructura de educación actual haga énfasis en ese interés de investigación, tanto para niños como para niñas por igual. Pero para niñas hay, como se ha visto, ¿verdad? Y lo han reportado varios estudios, menos importancia y menos interés en darles a entender. Estábamos comentando hace un momento con algunas doctoras el hecho de que les dicen a las niñas, ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar, no? ¿Para qué vas a hacer ¿para qué voy a gastar en ti si finalmente vas a conseguir un marido? Entonces, el interés, el provocar ese interés en seguir estudiando, es importante que se haga desde la base, desde la educación básica. Perdón. Ahora quiero comentarles algo de lo que me pidió la doctora Katia. Quisiéramos énfasis en cuanto a cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con el programa de manejo de roedores con bases ecológicas, que es el tema que hemos manejado de hace mucho tiempo y que me ha permitido a mí recorrer todos los estados cañeros y hemos estado presentes en todos los ingenios. Y esto, de alguna manera, nos ha dado pues una riqueza de información valiosísima. Entre ellos, el hecho de que hemos descubierto que hay varios Méxicos. No podemos hablar de un solo México o de un solo campo cañero. Tenemos que reconocer que en cada una de las regiones existen usos, costumbres, existen sociedades diferentes que si bien tienen puntos en común, si bien tenemos o identificamos nosotros algunos factores comunes, también hemos identificado que no es lo mismo, ¿verdad? Tratar de establecer un programa diferente de cómo abordar el tema de la plaga a través de medidas alternativas que van más allá de una sustancia química. Si todos están acostumbrados a ver el tema de roedores, principalmente el tema de roedores, esto es muy particular, vamos, no tiene que ver, vamos, es diferente a cómo se ve el tema del barrenador o el tema de la mosca pinta, ¿verdad? Y el tema de roedores, de entrada ya hay un desdén por el grupo de roedores. Y se piensa que como es tan despreciable, causa esa repulsión, pues lo primero que pensamos es en sustancias químicas para aniquilarla. Y eso ha sido el quehacer de todas las personas relacionadas con el tema. Y llegar con propuestas diferentes, hablar de bases ecológicas, de los riesgos que implican las aplicaciones por saturación en los campos, y toda esta suma de cosas, pues no es fácil. Y como lo dije en un principio, tanto para hombres como para mujeres es un reto siempre hablar de transferencias tecnológicas. Pero no es lo mismo cuando nosotros estamos hablando o tratando de transferir un paquete tecnológico, ¿verdad? En la zona de Veracruz, que lo que hacemos en Morelos, o cómo lo llevamos a cabo en Guanajuato, ¿verdad? Aquí no hay caña de azúcar, pero lo hacemos con las juntas locales de sanidad vegetal para otros cultivos, como en Zacatecas, también para otros cultivos, como en Sinaloa, por ejemplo. La aceptación o la resistencia, pues, es muy distinta, es un abanico amplio, ¿verdad? De
trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer para que se pueda llevar a cabo esa transferencia. Nosotros estamos hablando que ese manejo de roedores con bases ecológicas implica, ¿verdad?, acciones culturales, que son la limpieza, acciones mecánicas, que tiene que ver con supresión de núcleos, una acción biológica. Esta parte de transferir esta información de la acción de las aves como depredadoras naturales, creo que es el reto mayor. Porque todo lo quieren focalizar a acciones químicas. Sí, está consideradas las acciones químicas, pero siempre y cuando se hagan por métodos responsables, con la estrategia llamada por nosotros pulseo, ¿verdad?, que siempre nos permite recuperar el rodenticida que se aplica en campo y no dejarlo nada más en el suelo de manera por saturación. Entonces, estos cambios siempre son un reto y nos ha llevado a nosotros más de 2 décadas estar investigando, validando metodologías, capacitando a través de cursos, formando a estudiantes de diferentes universidades en el tema, y nos hemos encontrado que hay participación interesante y lo hemos observado después de 2, 3 años que tenemos trabajando con un grupo en particular, que la aceptación empieza a darse de tal manera que se vuelven los aliados principales del tema, los defensores más importantes del tema. Pero no es de inicio, no es a la primera. Tiene que haber un proceso de convencimiento, de resultados, de validación, de que ellos comprueben realmente de las bondades que tiene un manejo alternativo. Cuando esto sucede, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya ellos se apropian de este conocimiento, lo hacen suyo y lo ejecutan por mucho tiempo, o incluso hacen el traje a la medida y lo van desarrollando. Pero poder transferirlo, pues siempre es complicado. Tenemos nosotros que estar en campo, tenemos que pasar semanas en horas sol, en las parcelas, desprendernos de lo que es la vida familiar, estar comprometidos, ¿verdad?, y aceptar que no a la primera nos van a hacer caso. Tenemos que ir de la mano, dar resultados, que se entienda exactamente en qué consiste la metodología y que se evalúe como una estrategia de cambio global. Es decir, no podemos nosotros empezar con este proceso sin que ellos tengan el conocimiento, la sensibilidad de que es algo diferente, que propone tener resultados distintos a través del tiempo, que va más allá de solamente las sustancias químicas. Aquí sí tenemos nosotros varias limitantes. Hay muchos grupos que ya han encontrado pues alguna manera y acuerdos y su manera de funcionar en los vínculos que hay con las empresas vendedoras de las sustancias químicas, ¿verdad?, de los rodenticidas, o que ellos mismos son formuladores de estos rodenticidas, y llegar con cambios distintos, con métodos diferentes, pues afecta mucho esa inercia que ya traen de verlo nada más, inclusive la afectación a sus intereses económicos. Entonces, nos enfrentamos ahí a varias cosas. La fortuna de esto es que en el momento, en los procesos de capacitación, cada vez está creciendo más el número de mujeres que están participando en las reuniones. Por ahí comentaba la doctora Katia de un testimonio de una persona, de una mujer que decía,
y fui a un curso de rata, ¿verdad? Que estuvo muy bueno. Bueno, pues esos son los cursos que tratamos de dar y que en donde invitamos a toda la comunidad, mujeres, hombres, que están relacionados con, con la sanidad del cultivo. Dentro de los grupos ya que tenemos configurados en algunos lugares, hemos procurado la participación femenina. Aquí nosotros hemos tenido bastantes limitantes, porque justamente empezamos con un grupo piloto de 10 mujeres, ¿verdad?, a participar en estos equipos, y actualmente tenemos 2. ¿Por qué? Porque se han ido por cuestiones de problemas familiares, finalmente ellas tienen que pedir el permiso al esposo, ¿verdad?, para poder trabajar. Inclusive hubo el caso de una persona que le mentía al esposo y le decía que ella no iba a campo, que nada más estaba haciendo otras manualidades en la bodega, y cuando el esposo se dio cuenta, bueno, pues ya la sacó del trabajo. Y como eso, pues otros casos también en donde pues tienen que irse las mujeres de nuestros equipos. Actualmente están 2 mujeres casadas y con mucha actividad, muy comprometidas, y creo que son un ejemplo también dentro de sus pequeñas brigadas para el orden, ¿verdad? Son las personas que llevan todo muy en orden, llenan los formatos adecuadamente, y tenemos pues que seguir trabajando con la idea de sumar a más mujeres. Pero tenemos pues ciertas, como siempre, ¿no?, limitantes. Cuando nosotros evaluamos de que realmente la información de la transferencia se ha logrado, es cuando vemos que tanto las poblaciones como los daños han disminuido en estos lugares en donde se ha establecido el programa de manejo de roedores con bases ecológicas. Tenemos acá unas gráficas que son un ejemplo real, ¿verdad?, en donde nos ha costado bastante trabajo esa transferencia, esa del paquete tecnológico, pero que finalmente estamos viendo poblaciones bajas en un entorno en donde las poblaciones de roedores están altas en otros lugares. Aquí las hemos mantenido bajas, pero ha sido pues un trabajo de 2 años, un poco más, y con mucha resistencia. O sea, no es fácil hablar de un control biológico, de un control mecánico, de identificación de núcleos reproductivos, de todo lo que implica las acciones en campo, de todo lo que se tiene que hacer en campo. Y cambiar y educar y capacitar a las personas para que entren dentro de esta dinámica. Más allá de lo que ellos hacían comúnmente, que 2 épocas al año saturaban los campos de veneno, y eso iba a parar a los campos, a los cultivos de camarones que tienen ahí cercanos, ¿verdad? O a las cuencas o al mar, en donde está el alimento, que regresan a sus casas. Entonces, el empezar con esta dinámica pues ha sido fuerte, ha implicado mucho esfuerzo, mucho tiempo de nosotros para poder hacerlo, pero cuando se logra en realidad es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque hay gente, estas personas están realmente convencidas y ahora son los aliados principales de este programa. Y como a este lugar, pues hay muchos, tenemos varios, tenemos en Guanajuato, en Zacatecas, en varias partes de Sinaloa también, en Chiapas tenemos ahí también un ejemplo, en Huixtla, también donde ya tiene 10 años, en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, ¿verdad? En donde esta metodología también que hemos llevado, pues ha sido pues la herramienta principal para disminuir poblaciones, para disminuir daño, pero también para que consigan su registro con SUCRO las empresas. Pero no ha sido fácil. Quizás si es, en vez de ser la mujer la que esté capacitando, hubiera sido el doctor, que aunque no sepa nada y venga a hablar y vender su rodenticida, ¿verdad? Pero es el doctor que viene de fuera, él
hubiera sido mucho más fácil, y así lo hemos visto inclusive en la región de la Cuenca del Papaloapan, personas que con fines de lucro nada más se acercan para vender, tienen mucho más espacio y tienen mucho más cabida, ¿verdad?, en los técnicos, en los ingenios, que una doctora, mujer, que viene a decirles que hay alternativas diferentes y que a nivel mundial esto se está haciendo, pues hay una desventaja ahí. Y esto no nada más es en México, es a nivel global. O sea, esta es una tendencia global, el cambio ya de visión de cómo podemos ver el tema de roedores. Entonces, pero aún así, estamos en desventajas las mujeres investigadoras en el tema. En estos congresos mundiales que se llevan a cabo cada 2 años, pues sigue habiendo mucho más participación masculina y poca participación femenina. Pero la esperanza es de que siguen creciendo, ¿verdad? Y que en algún momento, pues las mujeres también van a darse cuenta de que su participación como investigadoras dentro del campo de caña de azúcar, pues es valiosa. Entonces, más allá de nada más hacer cursos o talleres, es el compromiso de transformar una realidad, un proceso de riesgo, ¿verdad?, que es la aplicación de rodenticidas por saturación en el campo, y visualizar las consecuencias que esto tiene y buscar y aprender que hay alternativas diferentes de las cuales nosotros podemos hacer uso para que podamos tener un campo sano, alimentos más sanos y sobre todo que tengamos la certeza que no estamos comprometiendo la salud de las comunidades cercanas. Es muy triste, por ejemplo, ver en la Huasteca, en donde también hay avances en el trabajo de nosotros, en donde se aplicaban, no sé si ahora lo sigan haciendo, de manera aérea los rodenticidas y llegan a los ríos en donde están las personas, la señora tomando el agua que lleva a su casa para cocinar, o donde se están bañando los niños, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que visualizar, que se tienen que modificar, y con la participación de las mujeres con mayor sensibilidad a estas propuestas, creo que el futuro, ¿verdad?, puede ser mejor. Entonces, en general, esta es la experiencia que nosotros tenemos. Son varios Méxicos, los técnicos son distintos, en algunos lugares la resistencia es mayor, en otras, por fortuna, no nos ha costado tanto trabajo y siguen con la propuesta y se ha establecido la propuesta y siguen adelante. Entonces, pues ahí está el campo abierto, ¿verdad?, el tema de roedores con bases ecológicas. Y creo que es la última, con esta terminamos. Y bueno, abrimos a preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Hay un comentario en el chat, dice de David. Saludos, doctora Isabel Vázquez desde Puga, Nayarit. Muchas gracias. Sí. Y yo no tenemos preguntas concretas, pero yo voy a hacer una. Hablaba usted de que es un doble trabajo el que se tiene que hacer para integrarse a este mundo de la investigación. ¿Cuál consideraría usted que es la principal barrera que tienen las mujeres para integrarse como investigadoras? Miren, hay un concepto que se ha manejado últimamente que le llaman el cielo de cristal. Y en este concepto, pues, se maneja más que nada... Techo de cristal. El techo de cristal, perdón. Este techo de cristal habla precisamente de aquellos factores que no son visibles, ¿verdad?,
pero que son limitantes del crecimiento y que tienen que ver principalmente con los factores familiares. Como yo les comentaba, en el caso de una de las trabajadoras, pues ese que tenía que mentir para poder ir a trabajar, porque a ella le encantaba su trabajo, muy buena, por cierto. Entonces, que el esposo, pues, no permitiera que ella trabajara en el campo, ¿verdad?, que estuviera dentro de los cañaverales, pues, era para ella un riesgo, un peligro. Entonces, hay para mí, y creo que también la doctora Katia lo mencionó, el hecho de los factores familiares. Entonces, es lo que yo he visualizado, ¿verdad? En estos lugares hemos tenido oportunidad de estar en todos los estados cañeros, trabajado con todos los ingenieros, por eso hablamos de diferentes percepción de lo que es la transferencia y la participación de las mujeres también de manera distinta. Hemos tenido más participación de la mujer sureña. Ahí hemos tenido nosotros mucho más acercamiento y en los cursos están más presentes. Y es cierto, o sea, ellas no tienen miedo de entrar en el campo y andamos, inclusive son tan solidarias que andamos todas con las trampas y demás. Y en el centro norte, quizás, en la participación de la mujer, tanto en los cursos como en la dinámica de ya la capacitación que hacemos nosotros de monitoreos y de evaluación de daños y demás, es más limitada la participación de las mujeres. Como que las sureñas son mucho más, están mucho más presentes en nuestros grupos. Muchas gracias, doctora, me queda claro. De parte de la doctora Katia Figueroa, quisiera agradecer a la doctora Isabel por su tiempo y su maravillosa ponencia. La pregunta es, ¿si ha visto alguna diferencia de género al momento de capacitar a hombres y mujeres productores y productoras? Si pudiera abundar un poco más en ese tema. Miren, en general, tanto productores como productoras, el hecho de que hablemos nosotros de roedores y vayamos a campo, pues siempre hay un desdén y así como que para todos es un desagrado, ¿no? Generalizado. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a medir los roedores, a ver las capturas, hay un interés mucho mayor de las mujeres de ver y cómo es, y cómo, dónde tiene sus crías, ¿no? Y cómo está. Entonces se acercan mucho más las mujeres y los hombres se van hasta la esquina, están hasta allá y nos damos cuenta que estamos rodeados de todas las productoras y los ingenieros inclusive, de los ingenios, están dentro de sus camionetas por bien lejos de lo que nosotros estamos haciendo. Y llenamos los formatos y ellas lo llenan correctamente y están interesadísimas en continuar. Sobre todo, esa es una parte muy importante. Ellas como que tienen ese interés en seguir. ¿Y cuándo viene lo demás, no? ¿Y ahora qué hago con lo que viene? ¿Y ahora qué sigue? Y el hombre no. El hombre ya acabó mi curso, cumplí, adiós, me voy. Sí. Entonces, qué curioso, doctora, lo que nos comenta. Sí, sí, es bastante interesante. En realidad quisiéramos hacer nosotros toda una reseña de lo que es la convivencia con los ingenieros agrónomos y con lo que son realmente productores. Los productores también tienen mucho más acercamiento. Extrañamente, y yo creo que aquí voy a hacer motivo de polémica con los compañeros de los ingenios, pero bueno, sí, es realidad de que ellos sí, se van a sus camionetas y se alejan, empiezan a escupir, empiezan a irse, ¿verdad? Y las productoras quieren aprender, quieren verlo, quieren medir, quieren que uno les diga cómo es, ¿verdad? Cuántos hijos tiene, cómo se llama, ¿verdad? Y cuándo se reproducen. Todo lo que implica realmente el curso que damos, ¿no? Y como es la práctica después de lo que explico yo en salón, ¿verdad? Y vamos y lo comprueban, bueno, hasta están llenando los formatos ellas y están pidiendo ayuda de cómo se hace. Y sí, siempre está la idea de qué siguen, ¿no? Y cuándo regresan y cómo le hacemos y ahora qué hago.
Sí, y esa es una parte genial, genial que hemos compartido. Y como les digo, es mucho más notable en las mujeres sureñas. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿qué se requiere de parte del químico olivo? ¿Qué se requiere para incrementar el control biológico de plagas en México? Pues yo creo que esa es una pregunta Muy extensa. extensa que tenemos que compartir entre todas. Pues para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que debemos de buscar alternativas diferentes. El mundo ya cambió, ya no es lo mismo que antes. Nosotros ya no podemos basar nuestros resultados solamente en las sustancias químicas. Desde décadas atrás, por siempre, lo tradicional era que en los congresos, por ejemplo, en donde nosotros asistíamos internacionales, pues lo único de lo que hablaban era esta molécula con esta dosis y se aplica así, todo era eso. Pero se hizo un balance y dijeron, bueno, hay muchos estudios de sustancias y de rodenticidas y que se han aplicado 3 kilos, 2 kilos, etcétera. Pero ¿cuál ha sido el resultado real? Que las poblaciones de roedores siguen al alza y que el impacto y la hambruna, por ejemplo, en Asia, pues se da. Y estamos sufriendo de que estas poblaciones de mamíferos compiten con el humano por el alimento. Y entonces hay una disminución de granos muy importantes. Hay un impacto en la caña de azúcar también muy importante en México, Centroamérica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer más allá del control químico que realmente nos resuelva? Y justamente se unen investigadores, porque la parte sustancial del manejo de roedores con bases ecológicas es que es propuesta de investigadores, de gente de ciencia en el mundo, que dijeron, es nuestra responsabilidad proponer alternativas diferentes. Y ahí surge precisamente la propuesta, pero no nada más con cuestiones técnicas, sino a través de la investigación y la validación de mucha metodología que ahorita, pues a nivel mundial, es la que se está aplicando, inclusive viene dentro de los requerimientos Bonsucro, ¿verdad? Como una de las exigencias, el hecho de la manera en que nosotros cultivamos la caña de azúcar. O sea, que nuestras prácticas impliquen un menor riesgo a la biodiversidad y sobre todo un menor riesgo también a las comunidades cercanas. Entonces, entender que ya el mundo cambió y que hay alternativas diferentes, ese es el primer paso para que nosotros empecemos a pensar que el control biológico, que las alternativas de poder visualizar el tema de plagas, pues ya están dispuestas, en el mundo es lo que se está usando y nosotros lo único que tenemos que hacer es aprenderlas. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación y muy concretos sus comentarios. Estaremos abundando más sobre estos temas en la mesa de discusión. Gracias a ustedes. Muchas gracias.